Gracias, Señor Jesús, por este día, por convocarnos aquí como tu iglesia. Gracias, Padre Celestial, por todo tu amor, por todas las bendiciones que nos das a diario. Enséñanos tu palabra, ayúdanos a estar cada vez más cerca de ti, nuestro Dios, a través de la segura guía de tu palabra. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén y amén. Vamos a leer el texto que hoy nos va a guiar. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versos 45 al 54. Les invito a los que lo tengan a ponerse en pie. Pueden buscarlo en sus Biblias, celulares. Yo les invito a ponerse en pie porque queremos hacer ese énfasis en que la centralidad de la palabra es vital. Somos el pueblo de, como dicen algunos, del libro. No es simplemente una lectura cualquiera. Es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Y no con cosas místicas, pero sí con reverencia nos acercamos a la palabra del Señor. Este pasaje habla de la muerte del Señor Jesús en la cruz. Mateo 27, versos 45 al 54. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, ¿qué significa? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, ¿está llamando a Elías? Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Amén. Podemos tomar asiento. Estamos en esta serie que hemos llamado, hoy terminamos, una breve serie, Aprendices de la Palabra. Porque cuando seguimos a Jesús, eso somos, aprendices de Jesús. Jesús como rabí, como maestro, nos invita a todos a seguirles. Esa experiencia de seguir a Jesús implica que podamos aprender cada día más a estar con Él constantemente. Implica también que cada día somos transformados por su Santo Espíritu para que nos parezcamos más a Él. Y también para que en este mundo podamos hacer todas las cosas que Él hizo para gloria del Señor y para bendecir a otros. Y esto es imposible si no lo hacemos guiados por la palabra. Con respecto a las Escrituras hemos visto tres cosas ya. La necesidad de aprender a leerla y de leerla adecuadamente. La necesidad de meditar en la palabra. Hace 8 días vimos la importancia de estudiarla a profundidad.
Y hoy vamos a hablar la importancia de la memorización de la Escritura. Vamos a hablar en otras ocasiones de esto, sí, vamos a hacer un taller específico de esto, sí, porque es central. Y en nuestra vida siempre podemos aprender con relación a la palabra. En esta comunidad queremos hacer énfasis en esta práctica que el Señor hizo en todo sentido. Y nuevamente, si el Señor tenía ese acercamiento, ¿cómo nosotros no vamos a tener el mismo? En el día de hoy vamos a hablar de la importancia de la memorización. Quisiera preguntarles que pensáramos en este momento, ¿cómo es tu rutina diaria tan pronto te levantas? Piensa en eso. ¿Qué es lo primero que haces? Yo sé, coger el celular y mirar. Ay, no. Los cristianos no hacemos eso. Eso, no. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es la rutina? ¿El cafecito? ¿O hacemos los ejercicios de estiramiento que ahora recomiendan que inmediatamente uno se levanta, hay que hacer ejercicios de estiramiento, etcétera, etcétera? El cafecito, la lectura de la Biblia, poner una alabanza, no sé cuál es. ¿Cuál es tu rutina y tu ritual diario? Espero que incluyas recitar alguna fracción de la palabra del Señor. Es una disciplina que hemos olvidado, que por años estuvo en los miembros de la iglesia, que lo primero que hacían era algún verso en la mañana, poderlo decir de memoria. Quiero animarles a lo siguiente, una pequeña tarea desde ya. Quienes estudian muy bien los libros de los Salmos recomiendan, y yo estoy empezando a hacerlo, me dicen, mire, no hay nada mejor para la mañana, para que haya bendición en todo el día, no como cosas ahí de mágica ni nada de eso. Salmo 143, vale la pena empezar a memorizarlo. Salmo, ahí les dejo, ese va a ser el mejor desayuno, alimento, poderlo decir desde temprano. El Salmo 143. Imagínense, empieza así con esta frase: escucha, Señor, mi oración, atiende a mi súplica. Por tu fidelidad y tu justicia, respóndeme, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos inclusive le recomiendan, tengo un amigo que fue el que me datió aquí y me dijo, mire, yo lo primero que hago, antes de estirar, antes del cafecito, estando todavía en la cama, cuando abro, yo dije, oiga, chévere esa práctica. Cuando abro los ojos, ahí todavía acostado, empiezo a repetir en mi memoria Salmo 143. Y prepara todo el día. Cuando hablamos de memorización en la comunidad cristiana, por lo menos a mí me hace acordar del Timoteo, ¿recuerdan? Cuando Pablo hablaba a Timoteo, voy a leer para ustedes 2 Timoteo 3:15, dice, desde tu niñez conoces las Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Qué privilegio que tuvo Timoteo, que desde pequeño su mamá y su abuela le enseñaron las Escrituras. Y ahí no era solamente leerlas, las tenían de memoria, porque no habían Biblias disponibles para los hogares, de memoria. Yo no tuve esa experiencia desde niño. Fue ya después cuando me hice creyente. Pero qué privilegio para las familias que pueden animar a sus hijos, a sus pequeños, a memorizar las Escrituras. Además que tienen una tremenda capacidad, los niños rápidamente memorizan todo. Me acuerdo, yo no estuve esa no fue mi experiencia, aunque ya más tarde en el colegio, un colegio franciscano que tuve el privilegio de estar, porque ellos enseñaban en su materia de religión, no enseñaban cosas de catecismo o algo así, sino la Biblia, y allí empecé a aprender. Pero he estado en hogares, y me acuerdo de un amigo
con sus hijos pequeños, que él tenía un dicho. A mí se me quedó grabado con todos los pelados que llegaban y todo toda la bulla, que el desayuno, que rápido. Entonces él decía, ya cuando los estaba enseñando, ya más grandecitos, les decía, si no hay Biblia, no hay desayuno. Oiga, ¿qué tal esa regla de vida? Si no hay Biblia, no hay desayuno. Algunos dirán, uy, eso es como demasiado legalista. No sé. He visto crecer a esos pelados de esa familia y verlos desarrollar de una forma especial ese amor a Jesús, ya con la palabra en su cabeza. Es más, el gran teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer, tenía una regla de vida, y en parte de su regla de vida decía, es más o menos la versión teológica de lo que decía este hermano: antes del pan de cada día, la palabra de cada día. ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿cierto? Antes del pan de cada día, la palabra de cada día. Tal vez pueden llamarlo, como dije, legalismo, pero ¿cuánto se necesita ello? Me acuerdo de mis propios hijos, sobre todo mi esposa, con ellos leyendo la Biblia, cuando veían el domingo aquí a la comunidad, ellos aquí les enseñaron sus primeros versos. Qué especial. Cuando yo empecé la fe cristiana, empecé y memorizaba textos. Parte de la enseñanza implicaba memorizar textos. Cuando empecé a hacer algún tipo de práctica, a enseñar, empecé también a memorizar porciones. Confieso una cosa, que por largo tiempo abandoné la práctica de memorizar. O sea, no solo le pasa a ustedes, me ha pasado a mí. Porque pues Google está en todo lado. ¿Para qué? Eso parece como demasiado esfuerzo. Y no es así. Es necesario esa práctica de almacenar las Escrituras en lo más profundo de nuestro ser. No hay nada que supere de práctica espiritual para dar madurez que de memorizar las Escrituras. Y vamos para allá, vamos a explicar cómo, por qué. Para mí eso de que dependemos de una aplicación y de una página web, para mí eso es como piratear las Escrituras. Qué bueno que estén ahí, qué lindo, pero la importancia de crecer y desarrollarnos es es especial. Vamos nuevamente al pasaje que leímos, probablemente todos lo hemos escuchado antes, ¿cierto? Mateo 27, veamos qué dice el verso 45 y 46. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué traje ese texto en el día de hoy? Jesús, fueron sus últimas palabras, en el momento más crítico de cualquier ser humano, y de él como ser humano, de su vida, próximo a morir, dijo esto. No sé si todos saben, pero esta es una cita del Salmo 22. Es una referencia al Salmo 22. La mayoría de las personas que estudian el texto dicen, y está bien en parte, solamente en parte, que dice, no, allí es que Jesús realmente está abandonado y él se sintió. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús allí? Vamos a ver. El Salmo 22 es un salmo mesiánico. Es decir, hay salmos que hablan de la vida del rey David, pero van más allá. Profetizan del rey que habría que venir. A esos salmos se les llama salmos mesiánicos. Uno de los más, para mí el más impresionante de la profecía es el Salmo 22.
Un salmo que David escribió porque había sido rechazado por Saúl y los líderes judíos, pero hablaba de algo más allá. Permítame leer algunas porciones de ese Salmo 22. Para vean, se escribió más de 1000 años antes de la muerte de Jesús. Miren lo que dice ese salmo. Versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos para salvarme, tan lejos de mis gritos de angustia? Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Si vamos más adelante, los invito a que lo lean con calma. Es sorprendente. Verso 7. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libere. ¿Saben? Cuando el Señor Jesús dijo, Elí, Elí, sabactani, está en arameo, en medio de la crisis, de la dificultad que él tenía para hablar, la gente que estaba a su alrededor, porque el sonido es similar, pensó que él estaba pidiendo ayuda a Elías. Por eso en el pasaje de Mateo dice, ¿no es él, está llamando a Elías? Pues que Elías venga y lo baje. ¿Te suena familiar esa narración del Salmo 22? El verso 16 del Salmo 22 es absolutamente magnífico. Como perros me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies, como perros me han rodeado. ¡Wow! Esto es impactante. El versículo 18 del Salmo 22, no de la narración de Mateo. Miren lo que dice. Se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Es exactamente lo que sucedió años después, en el momento de la crucifixión de Jesús. Es un salmo que estaba anticipando el sufrimiento, pero no solamente el sufrimiento. Al final de ese salmo, por ejemplo, verso 23, habla de la victoria de este rey. Dice así, alaben al Señor los que le temen, honren los descendientes de Jacob, venérenlo descendientes de Israel, porque él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de él su rostro, sino que se escucha cuando él clama. ¿Por qué traje este paralelismo? Porque hay una costumbre judía que tenían los rabinos, como enseñaban, que si no la entendemos, no entendemos este pasaje en Mateo, en la muerte del Señor Jesús. Esa costumbre o ese método se llama, en la cultura judía, se llama remex. Quiere decir que el rabino cuando enseñaba, había cosas que, recuerden que ya les tocaba memorizar todo. Él decía un par de frases y los alumnos seguían. Decía algo, tal cosa, y los alumnos sabían qué cosa estaba enseñando, predicando, y continuaban. Los paralelismos de este pasaje en Mateo no están indicando solamente que Jesús se sentía solo. Está indicando lo que un rabí estaba, cuando enseñaba, hacía. Mencionaba una parte del pasaje y sus discípulos sabían el resto. Él por eso dijo el primer verso. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para fortalecerse él y fortalecer a sus discípulos que estaban ahí. Porque ¿qué era lo que inmediatamente venía en la mente a los discípulos que conocían el texto?
El Salmo 22, lo que venía adelante. Eso es lo que estaba haciendo Jesús en ese momento. Impresionante. Antes de morir, ¿qué es lo que el Señor cita? De memoria, su palabra. Y nuevamente, si el Señor lo tiene que hacer, tú y yo lo tenemos que aprender. En esa época no tenían todos los recursos que tenemos, las Biblias, los dispositivos. Pero créame que en momentos de dificultad en la vida no hay ni tiempo de sacar el celular. Eso, y he visto algunas personas partir, he acompañado a algunas personas partir a la presencia del Señor. Y qué pena, pero ninguna dice, muéstrame, póngame el celular ahí, ¿qué? No va ahí. Es una costumbre que nosotros hemos perdido. No somos una cultura oral como lo eran en aquel entonces. Por eso, no sé si se han notado, aquellos que son creyentes de vieja data, los predicadores antes, cuando predicábamos, hacíamos lo mismo. Hace años, pero años. Y decían, Dios mío, ¿por qué se han donado? Y la gente decía, se repetía. ¿Sí? No, ahora ni lo digo porque, pues, ¿para qué? ¿De qué está hablando el pastor? Pero es algo que el ser humano tenemos. Y eso ocurre en la medida que memorizamos el texto. Pero es una facultad del ser humano. Pongámoslo en términos del día de hoy. De pronto algunos, el ejemplo que voy a decir, como que dicen, de qué está hablando el pastor, pero algunos sí me van a seguir. ¿Se acuerdan qué pasa si yo pronuncio estas palabras no religiosas, nada, no tienen nada que ver, esto es cuestión de la cultura, para saber que tenemos esa capacidad de recordar? Pongan atención, los que me siguen en casa también. Pongan atención a esto. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, y aparece el rollo de Star Wars amarillo y todo, vea que sí. ¿Saben por qué traje ese texto? Que dicen, uy, pues no tiene que ver con la Biblia. Pues ya saben cuáles son de las historias que me gustan. Adivine qué pasó el 25 de mayo de 1977. El estreno de esta película. Vaya, mire, el Señor está hablando. Nuestros cerebros tienen esa capacidad. Debemos memorizar. No entendemos muchos de los pasajes y de la experiencia de Jesús hablando como rabí enseñando, porque él no hablaba pues porque así nos enseñaba. Imagínense nuevamente, el Señor en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No porque él estaba solamente sufriendo, sino para fortalecerse a él y fortalecer y enseñar a los que estaban a su alrededor. Les estaba diciendo, en este momento se está cumpliendo todo lo que ustedes habían memorizado del Salmo 22. No me digan que es algo maravilloso. La memorización, sigo insistiendo. Puse una pequeña definición, les voy a compartir. Esta práctica de absorber pasajes claves de la Escritura, tan profundamente en nuestro cuerpo que comienzan a residir en nuestro ser interior, eso se llama memorización. Es más, la clave de la memorización es la meditación, porque para meditar uno va memorizando, va una y otra vez.
los neurocientíficos hablan de lo siguiente. Créame que esto es impresionante. Las palabras se fijan en el ser humano por la vía del camino de la audición. Así la estés viendo en una pantalla. Las palabras se fijan en la zona del cerebro que corresponde o inician en la audición. Eso es, por eso, sí, está bien memorizar y decirlo en voz alta, porque se va reforzando. Esto es un descubrimiento impresionante. Si leemos en voz alta, hay no solamente bendición espiritual doble, sino bendición para la memoria. Esto es la memorización, a propósito, es una herencia judía en la cultura occidental. Tremendo. No muchas culturas tenían esta práctica. Algunos ejercicios de algunas culturas, pero la gran mayoría no. La memorización es un regalo de la cultura. Si Jesús necesitó memorizar la Escritura, la citaba de memoria, ¿quién puede decir que ya tú y yo, ay no, eso yo no lo necesito? No es así. Uno de los grandes filósofos del siglo XX y XXI, el señor Dallas Willard, dijo que tal vez la disciplina espiritual más importante es la memorización de la Escritura. No dijo que el devocional, todo esto no sea importante. Miren cómo escribió literalmente. Memorizar las Escrituras es incluso más importante que un tiempo de silencio diario, que es importante, pero es más. Porque a medida que llenamos nuestras mentes con grandes pasajes y los tenemos fácilmente disponibles para nuestra meditación, el tiempo de silencio se apodera de la totalidad de nuestras vidas. ¿Entienden? Ese tiempo de silencio sí bendice. No solamente estamos en silencio por estar en silencio, por una moda, si estamos reflexionando, meditando. Como dije, no estaba diciendo que no es importante el devocional. También decía esto, es crucial tener las Escrituras en la mente y el corazón. No solamente 20 minutos en la mañana, sino todo el día. De verdad, es una disciplina que tenemos que recuperar. No, que es que yo ya tengo años y ya se me dificulta memorizar. Pues memorice despacito. A propósito, va a ver que después de un mes, eso el cerebro empieza a captar más cosas. Este lo conocí a una persona, algunos de la vieja guardia aquí pronto lo escuchan. Hubo una persona aquí de la iglesia, ya partió a la presencia del Señor, que no sabía leer. Ay, pero este señor, cuando uno hablaba, y podía recitar de memoria capítulos enteros. ¡Wow! Impresionante la sabiduría. Un viejito campesino. Nunca aprendió a leer, pero había que escucharlo. Era un deleite. Y hasta el último segundo de vida, ese señor estuvo lúcido, atento, con la palabra del Señor en la mente. Murió, yo no he visto muchos, murió recitando las Escrituras. Pues, esto es algo, wow. Uno de los actuales escritores de espiritualidad contemplativa protestante canadiense, él de origen japonés, el señor Ken Shigematsu, dijo
lo escribió así: es importante tener esa biblioteca interior de pasajes memorizados. Que tenemos, esa biblioteca es la que vamos a usar en momentos de necesidad o emergencia. ¿Cómo está tu biblioteca de versículos interiorizada? Yo estuve haciendo por ahí una encuesta. Hay personas que no pasan de 5. Y bueno, por lo menos tienen 5. Pero, ¿usted cree que con 5 versículos memorizados va a madurar y va a enfrentar esta vida? Por favor. No, pues que para eso tengo. No funciona así. El Señor Jesús, en los 4 evangelios, los estudiosos de los evangelios mencionan que el Señor Jesús citó literalmente 180 versículos del Antiguo Testamento. Eso sí es tener biblioteca espiritual, interior. No allá, pues sí, yo tengo como, y no me la doy, pero tengo como 15, 20 Biblias diferentes, pero lindo. Pero ya me estoy dando cuenta cuánto de eso está aquí. Si Jesús lo citó. ¿Se acuerdan cuando Jesús antes de partir se reunió con los apóstoles? Y les dijo tal cosa: les voy a enviar el Espíritu Santo. Qué pena, pero hasta hace como 2 semanas caí en cuenta en esto. El Señor les dijo: ven y tranquilos que vendrá el Espíritu Santo, los va a fortalecer, harán las cosas maravillosas. Y dijo una cosa que yo pues la había repetido muchas veces: y el Espíritu Santo les recordará todo lo que yo he dicho. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y yo dije: sí. Pero hace 2 semanas me dio como escalofríos, porque cuando entendí ese pasaje, dijo: aquí está diciendo que el Espíritu Santo les recordará lo que ya debe estar aquí. No dice que les pondrá la escritura ahí como magia ahí. No. Dice: les recordará lo que yo les he dicho. Esto es muy, pero muy importante en la vida cristiana. Sé que algunos dicen: no, es que eso es de las antiguas generaciones, qué pena, pero eso es para todas las generaciones. Suena como un montón de trabajo, ¿cierto? Memorizar. Y uno dice: pero si Google está ahí. Miren, hay cosas que Google no puede hacer dentro de ti. Solo la escritura. Si no la memorizas, listo, no es aquí para hacer sentir a la gente mal. Empieza con una línea, está bien, empieza. Además, voy a decir 4 o 5 razones por las cuales debemos memorizar versículos, pasajes. En primer lugar, es una forma de escuchar la voz de Dios. Una de las preguntas que más me hacen las personas, sobre todo cuando están empezando la fe, es: pero Juan, ¿uno cómo escucha eso de la voz de Dios? Yo leo eso y eso dice, hay gente en la iglesia que dice: no, yo escuché al Señor. Pues yo no escucho nada. Yo ahí leo, sí, hay cosas que yo digo: no, esto es interesante, hay que practicar, pero escuchar la voz de Dios. Adivinen cómo Dios habla mayormente. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios con respecto a este momento de tu vida? El Señor va a usar las escrituras que tiene aquí. Yo sé, ha usado, y les voy a dar un ejemplo, ha usado lo que yo estoy leyendo y estudiando para decirme: ojo, está ahí. Pero mayormente Dios habla por esas escrituras que tienes aquí.
Sí, Señor. Por eso esa epidemia de mudez espiritual. Porque Dios usa lo que está ahí. Miren, aún así yo sé que el Señor es misericordioso. Hace unos días estoy necesitando algo, o una experiencia que ha sido frustrante en mí, algunas cosas que el Señor como que no está respondiendo. Creo que nos pasa a todos así, Señor, dime algo, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ay, yo no tenía memorizado este pasaje, pero lo estoy empezando a memorizar. Para esos casos, les receto varias recetas hoy. Santiago 5, versos 7 al 11. Yo he leído Santiago muchas veces. Y cuando veo esta maravilla de paz, no existe otro pasaje en la Biblia tan maravilloso hablando de la paciencia. Vayan viendo, vayan léanlo. Es una joya, no, maravilloso. Santiago 5, versos 7 al 11. ¿Me permiten leerlo? No lo tenía, pero es que, porque todavía no lo hemos memorizado, con calmita, pero el Señor habla es a través de la Escritura. Entonces, vamos a revisar Santiago capítulo 5. Y esto tiene letra muy chiquita. Verso 7 dice, miren lo que es. Ahí sí, no me digan que el Señor no me habló, pues es que no. Dicen, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera. A mí lo que noté que el Señor me estaba así como hablando directamente es esta imagen. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. En otra versión dice la lluvia temprana y la lluvia tardía. Así también, miren lo que me dice el Señor, así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. Y sobre todo me habló con el verso 9, que dice así, no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. En mi situación no necesitaba ninguna voz audible del Señor, ahí estaba. Menos mal me acordaba, no bien, de ese pasaje. No lo he memorizado. Pero el Señor me dijo, ojo, memorice este pasaje. ¿Cómo habla Dios? Con su palabra. Porque si no, qué pena, pero hay muchas cosas que uno se imagina, uno piensa, uno cree. Es que yo sentí cuando alguien dijo es una paz, eso no sirve para nada. Ay, no, una paz, eso no, eso es concretico con la palabra. Eso no es. Segundo, póngame atención a esta segunda parte que también es muy importante. Es necesario memorizar la palabra de Dios para renovar nuestra mente. Nuestro filósofo cristiano, ya saben cuál es uno de mis autores favoritos, el señor Dallas Willard, dijo, lo más importante de nosotros es nuestra mente. Y lo más importante de nuestra mente es aquello en lo que se fija esa mente. Wow. Esto es alta neurociencias. El problema es que estamos abandonados a la suerte. En nuestra memoria, en nuestra mente, metemos cantidad de cosas menos lo que debe estar ahí. Hay un
psicólogo cristiano, no es cristiano, pero que ha impactado el mundo en general. Lo digo, es un psicólogo húngaro. Dicen, ay, eso es como si estoy buscando cosas rebuscadas. No, voy a hacerles una pregunta. Sobre todo los jóvenes me entenderán. ¿Qué es el flow? El flow. ¿No han escuchado la palabra flow? Ah, por Dios, ¿en qué planeta están? Adivinen quién es el padre del flow. ¿Eso han escuchado música? No, no es Maluma, por favor. No lo es. Es uno de mis músicos favoritos, pero no es él. No es él. Este señor, con su pensamiento, ha transformado la sociedad contemporánea del siglo XXI. Se llama, si mi húngaro no está bien, se llama Mike Csikszentmihalyi, bueno, experto mundial en conciencia. Una de las cosas, él habla de la felicidad, están sus libros en español, dice, aprende a hacer flow para ser feliz. Hay una cantidad de libros, si lo buscan, el flow, él es. Hay una cosa pequeña, pero que transformó el conocimiento del siglo XXI. Dice así: la mente no dirigida, no enfocada, tiende al caos. Wow, eso es muy importante. Todo lo que hoy en día se habla de enfoque, de no sé qué, viene de ahí. Él probó que la mente que anda por ahí, adivine de qué se fija, del Netflix, de las redes y todo eso. Si tú no la enfocas, entra en caos. Con razón, por ahí un apóstol en la Biblia dice que pensemos en todo lo bueno, verdadero, bello. Este sabía bastante neurociencias, el apóstol Pablo. Porque, adivinen, el 80% de nuestro diálogo interno, esa es otra cosa. Hay personas que dicen, ay, a mí no me ponga con ese cuento meditar cristiano. Pues si usted no medita en la fe cristiana, el cerebro sí medita. Ese es otro principio que ya se ha descubierto. Los seres humanos meditamos, ahora el problema es en qué. 80% de nuestra meditación no dirigida es rumiación negativa, puras cosas negativas. O usted aprende a memorizar, yo aprendo a meditar en la palabra, a fijar mi mente en algo, o si no en el caos de este mundo, que sí tiene bastante ofertas para memorizar. Y es allí cuando decimos cosas como, ojalá yo no hubiera hecho esto, y dele y va. No puedo creer que ella me haya dicho esto, y dele. Y nos enfadamos y nos sentimos heridos. Por eso el apóstol Pablo dice, hay que renovar la mente. ¿Cómo va a renovar la mente si no empieza a memorizar? Esto no se da en el aire flotando en posición flor de loto, memorizando y reflexionando. Hay una maravillosa herramienta que es de las neurociencias, que es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es un concepto ya conocido, es decir, que nuestro cerebro está cableado en determinadas formas, tiene ciertos caminos, y esos caminos se hacen en la medida que nuestros pensamientos se repiten. Me explico, en nuestro cerebro, esas ideas que vienen una y otra vez, hacen todo un camino. Pasa como en mi casa, cerca de la casa hay un parque, y para pasar la calle hay unas piedritas para cruzar, pero nadie cruza por ahí, cruzas por el pasto.
Y ya, tanto, porque es más corto, tanto pasamos por el mismo que ya es el camino. Y ya todo el mundo, ahí viene para dónde coge. Por eso. Tuvieron que ponerle piedras, tuvieron que tenerle cercas para que cogiéramos el camino. Oye, esa es una... Nuestro cerebro hace lo mismo. La ley de Hebb, que está ya en sus bosquejos, las neuronas se encienden juntas y se conectan juntas en la medida que pensamos algo una y otra vez. La forma como más rápido va a reaccionar nuestro cerebro es como lo que una y otra vez hacemos. Si en su mente solo hay queja, rencor y amargura, adivine cómo va el cerebro. De una, por ahí lo coge. Y eso, sí, nuestro Dios puede hacer algo sobrenatural y algún día sanar esas neurosendas, sí lo puede hacer. Pero la mayor parte, como el cerebro es transformado por el Espíritu Santo, es a través de la palabra, escogiendo nuevos patrones de comportamiento que se repiten una y otra vez para hacer nuevas sendas. No hay transformación si no se transforman esas sendas cerebrales. Todos hemos visto cambiar a las personas, sí, es a través de eso. Y también las dificultades para cambiar porque no entendemos cómo. Es más, aquí en esta comunidad, inclusive yo hice una serie de predicaciones, ¿cómo se hace esto para hacer nuevas sendas? Es todo un proceso que se llama neurociclaje, pero bíblico, porque lo demás no es igual. Y se hace en el contexto de discipulado, porque todos necesitamos uno. Y para eso se necesita memorizar, para hacer nuevos caminos. Uno de los teólogos más importantes en Oriente, en Singapur, el señor Hui Hui Tan, escribió: eres lo que tu mente piensa, eres lo que contemplas. Wow. En resumen, te conviertes en lo que meditas. Wow. Te conviertes en lo que meditas. Si en lo que meditas siempre es en esa queja, en esa cosa que te hicieron, pues... Cuando Pablo le dice a los filipenses, no se afanen por nada, es cuando uno dice, ay papito, pues, ¿cómo en qué mundo? No se afanen por nada. Traducción, no dejes, a nivel de las neurociencias del día de hoy, no dejes que la entropía psíquica colonice tu cerebro. Más sencillo, no llene su cerebro de puro Netflix. Con razón. Por eso, miren que el apóstol, oiga, el Señor siempre es maravilloso. Miren lo que está en la palabra sin saber nada de neurociencias. Por eso el apóstol dijo, no se preocupen por nada. Y uno dice, pues, ¿qué dice el apóstol Pablo despuesito? Piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que es noble, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es hermoso, es admirable. Si algo es excelente o digno de alabanza, piensa en tales cosas. ¡Wow! Esto es ejercicio de neurociencia del día de hoy. Algunas personas dicen, no, pero eso es negar la realidad. No. Pues uno sabe cómo está la realidad, por favor. Ser cristiano no es negar la realidad. Pero afrontar esa realidad se necesita llenarse de esos elementos positivos. En todo lo verdadero, bueno. Rápidamente, para resistir la tentación. Veíamos ese pasaje hace 8 días. Jesús, cuando fue llevado al desierto y fue tentado,
¿qué fue lo que hacía para responder la tentación del diablo? Escrito está. Mire, él no se puso con tantas que sí, que no, que es que la lógica, no, dijo, el diablo que citaba medio chueca las escrituras, pero la citaba, y él dijo, no señor, el Señor dijo esto. Quiero llevarlos a una época de la historia. La historia de la iglesia es importante. En la época patrística, siglo IV, una técnica que desde esa época existe, se llama antirresis. Quiere decir, a una mentira del mundo o del enemigo hay una verdad bíblica que respondo. ¡Wow! Los padres del desierto, si se acuerdan de esa parte de historia, son unas comunidades cristianas en el norte de África que en aquella época se aislaron del resto del mundo para meditar en la fe y desarrollaron esta práctica. En particular, se encuentra en el día de hoy algunos de sus escritos. Hay un señor que se llama Evagrio el Solitario. Oiga, ¿qué tal nombre? Eso está como para una novela de ciencia ficción. Evagrio el Solitario. Si ustedes miran allá en la historia, está Evario Póntico, escribió una serie de manuales. Hay un manualito que se encuentra por ahí, es un poquito difícil, pero se encuentra por ahí, que él, con su comunidad, todas las ideas negativas de esa época, cosas del diablo, los escribía y investigaban el pasaje bíblico que lo contrarrestaba. Lo escribió en un pequeño manual que se llama Devolver la Palabra. Y mírenle el subtítulo que le pone a ese libro. Ese tipo sí sabía de mercadeo. Dice, Devolver la Palabra, un manual monástico para combatir los demonios. Eso se vende. Ese tipo sabía de mercadeo. ¿No les interesaría conocerlo? Formaba parte de esa práctica. Los monjes en aquella época memorizaban una serie de escrituras para contrarrestar las mentiras del mundo. ¿Tú qué escrituras estás memorizando para contrarrestar las mentiras del mundo de hoy? Pregunto. Para la tentación. La última, bueno, hay muchas más razones, pero que quisiera citar hoy, porque es importante memorizar, es para recurrir a la fuerza de Dios en tiempos de dolor y sufrimiento. ¿Alguno ha sufrido o sufre? ¿Sufriremos? No hay forma de enfrentar el sufrimiento sin la Escritura. Este mundo hay cosas. Hay un caballero, profesor, ya falleció hace poco. Lo cito y les voy a recomendar algo. Jerry Sitter escribió un libro que está en español, se llama Recibir la Gracia Escondida. Recibir la Gracia Escondida, anótenlo, memorícenlo. Si usted no tiene ese libro, después de la Biblia, no mentiras, pero si quiere apoyar o su vida está sufriendo, si quiere apoyar a alguien que está sufriendo, lo que escribió este señor, adivine por qué. Profesor de teología, un hombre brillante, a sus 32 años, manejando hacia la iglesia desde su casa. Fue su auto embestido por una tractomula de frente, un conductor borracho los cogió de frente y por el accidente murieron instantáneamente en ese accidente la mamá de él, su esposa y su hijita. Eso es fuerte. 3 generaciones de mujeres. Tremendo. Iba con otros 2, tiene otros 3 hijitos, ellos sobrevivieron. Uno estuvo grave por mucho tiempo.
¿Cómo se repone uno de eso? Él cuenta que yendo en la ambulancia hacia el hospital, no porque él haya querido, no porque él sea en medio del pánico, del dolor, de la confusión, él no se explica cómo, pero hacía unos meses atrás había empezado a memorizar salmos, ya había memorizado 20 versículos de los salmos. En su mente empezó, él dice, yo no pensé en eso, empezó a aparecer esos salmos mientras acompañaba a su familia al hospital. Pero no solamente eso, este hombre después de esa tragedia dijo, yo no podía, mi mente no podía creer en un Dios, no podía. Por más de 3 años, él dijo, mi única experiencia espiritual, dijo, yo no podía leer la Biblia, yo no podía conciliar eso. Mi única experiencia espiritual, y lo hacía por pura costumbre, era sentarse en la última banca de la iglesia y no pensaba nada. Y decía, su único pensamiento cristiano es, yo no tengo fe. Lo único que puedo sobrevivir sería con la fe de mis hermanos aquí alrededor, porque yo no tengo fe. Yo no puedo creer. Por 3 años vivió de la fe de la comunidad. Enseña muchas cosas. Este hombre ha escrito, su libro es magnífico, es lleno de cosas maravillosas. Desde el punto de vista pastoral es único. Ha escrito varios libros. Dijo cosas como esto: el problema con una fe cristiana superficial es que cuando llega el trauma, este señor sabía de neurociencias, él murió no hace mucho. Cuando llega el trauma, la gente no tiene vías neuronales para lidiar con él. Así que solo tocan la música de la cultura, es decir, la rabia, la culpa, el miedo y la desesperación. Este hombre sabe de lo que está hablando y lo superó. Fue un profesor brillante, en fin, es algo maravilloso lo que él ha escrito. La mayoría de los pensamientos cristianos lo avalan como lo mejor que se ha escrito en duelo y en acompañamiento en pérdida. El problema con la fe cristiana superficial es que cuando llega el trauma, la gente no tiene vías neuronales para lidiar con él, así que solo tocan la música de la cultura: rabia, culpa, miedo y desesperación. Tremendo. Eso quiere decir que uno debe memorizar la palabra antes. Bueno, si lo hace en medio del trauma, pero créame que va a ser más difícil. Antes. Es muy difícil consolarse en tiempo real inmediatamente. Ojalá sea de antemano. Cuando respondemos, cuando estamos siendo presionados, como Jesús, en el momento de su muerte, es el momento más difícil. ¿Qué fue lo primero que salió, lo último que salió de su mente en ese momento? Las Escrituras, las citó literalmente. Eso espero que te confronte a ti, porque a mí me ha confrontado. Porque en pruebas mucho menos complicadas, ¿saben cómo yo respondo a veces cuando estoy bajo presión? Y eso no es la presión que tuvo Jesús en la cruz. Me pongo a refunfuñar, todo lo hago una catástrofe, un lío y una que otra maldición.
¿Soy yo el único? Es necesario tener esa biblioteca interna de versos que nos van a ayudar. Es por eso que es tan importante memorizar las Escrituras. Termino con un pasaje de uno de los teólogos del Nuevo Testamento más importantes, el pastor y erudito anglicano, el señor N.T. Wright, escribe: la Biblia no es simplemente un depósito de información verdadera sobre Dios, Jesús y la esperanza del mundo. Es más bien parte de los medios por los cuales el poder del Espíritu, el Dios vivo, rescata a su pueblo y a su mundo y los lleva adelante en Él hacia su nueva creación y nos hace agentes de una nueva creación, incluso mientras viajamos. En esta pequeña serie hemos visto la importancia de leer las Escrituras, de meditar las Escrituras, y debemos aprender cómo hacerlo, de estudiar la Escritura, y vamos a seguir aprendiendo, y de memorización de la Escritura. Vamos a incluir en el taller técnicas para memorizar la Escritura. Porque pensemos esto antes de orar. Cuando estás bajo presión, cuando viene lo no planeado, cuando viene lo no esperado, cuando viene a tu vida lo no deseado, ¿qué sale de ti? Poco a poco, como Jesús responde, o como dijo nuestro psicólogo húngaro, si la mente no se enfoca en algo que realmente la transforme, solamente experimentaremos el caos. Mi oración esta mañana fue por cada uno de los miembros de esta iglesia, que cuando se levanten, que el Señor abra los ojos para que cada uno pueda entender la Escritura. A propósito, dije que mi oración por ustedes esta mañana, no por hacerme el santo, la verdad lo dije porque yo había dicho eso hace 8 días y solo me acordé hasta hoy. Que el Señor abra su mente para entender las Escrituras. Que sus corazones, como ese pasaje en Lucas, ardan cuando escuchen su voz a través de la Escritura. Que a medida que leen, se encuentren en cada página del texto bíblico con ese Jesús que nos invita a seguirle. Vamos a orar. Les invito a ponerse en pie y terminamos. Señor nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por la capacidad que nos das de memorizarla. Y Señor, te rogamos que cada uno de nosotros, empezando poquito a poco, tal vez esta semana solo vamos a memorizar un versículo, 2. Ayúdanos, Señor, a crecer en ser aprendices de la palabra. Que nuestro deleite, nuestra mayor rutina sea leerla. Señor, que tú nos enseñes y nos hables cuando estemos meditando en tu palabra. Señor, rodéanos y ayúdanos a instruirnos unos a otros en el estudio de la palabra. Y Señor, que cada miembro de esta comunidad tenga una biblioteca interior de escritura cada vez más y más grande. En un mundo difícil, en caos, lleno de tentaciones y de negativismo, Señor, ayúdanos a permanecer en tu palabra. Te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día de domingo.